Buenos días, mis hermanos, hermanas en Cristo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Un gran saludo también a la audiencia que nos sigue por las redes sociales. Siempre estamos muy pendientes de ustedes, de los comentarios que realizan por allí, y muy agradecidos también estamos. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un pasaje bíblico muy especial, que tiene mucha riqueza espiritual y tiene un contenido muy nutritivo, o como podemos decir aquí en los guareneros, tiene mucha tela que cortar. Nos conseguimos que Simón Pedro va a pescar y dice, y los otros discípulos dicen, bueno, yo también voy, o sea, todos van a pescar. Y bueno, en la barca resulta que lanzan la red, y lanzan la red toda la noche pescando, y lanzan nuevamente la red, y no pescan nada. No pescan nada. Entonces, me gustaría que cerremos un momento los ojos y escuchando el audio que acaba de colocar mi hermano José, vamos a imaginarnos que nosotros estamos montados en la barca. Estamos en una barca pescando en el mar de la vida. Estamos pescando en el mar de nuestras vidas. Y lanzamos la red. Y volvemos a lanzar la red. Pero no pescamos nada. Y metemos currículum en un sitio y metemos el currículum en otro lado, pero no conseguimos trabajo. Y pedimos ayuda para una operación en un hospital y vamos para el otro hospital y de pronto otro hospital más y todavía las cosas no se dan. Y esto es muy interesante porque a veces confiamos en nuestro propio yo, en que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros estamos preparados para hacer las cosas, no porque yo estudié, no porque yo sé, porque yo soy. Pero resulta que solo Dios es el que te da las cosas. Dios es el que canaliza todas tus necesidades. Y en este particular, pueden abrir los ojos, en este particular es importante reflexionar cómo es nuestra comunicación con el Señor. Porque a veces lanzamos las redes por todos lados, pero de pronto nos estamos perdiendo del camino real que Dios quiere que nosotros sigamos. Y eso un poco fue lo que les pasó a ellos. Ellos tenían un propósito. Vamos a recordar un poco el propósito, cuando se pierde el propósito. Aquí en Mateo 4, versículo 18, vamos a recordar ese pasaje, cuando Jesús se encuentra con unos pescadores y le dice, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces resulta que ellos fueron a pescar nuevamente. Se devolvieron a sus viejas andanzas. Pero ese era el propósito que ellos tenían, que Cristo les había encomendado. Cristo les encomendó, ¿qué van a hacer ahora? Pescadores de hombres, no pescadores de peces. ¿Por qué? Porque cuando ya tú conoces al Señor,
nueva criatura eres. Y ya las cosas que hacías tú en el pasado, no las deberías de volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya tú estás en un camino. Entonces ahí es cuando las cosas, cuando nosotros a veces, y la experiencia de mí mismo, que a veces uno a veces se aparta de un poco de la iglesia, de lo que es la iglesia, ¿no? Y entonces uno empieza como que a retomar otras actividades, ¿no? Y tú ves que, bueno, pues que ya, mira, yo antes hacía dinero haciendo esto. Oye, ahora no, que no me va muy bien allí, ¿no? Pero es que resulta que Dios tiene otro propósito. Y ya Él me dijo cuál es mi propósito, pero yo como que a veces o sea, no quiero escuchar la voz de Dios y sigo por otro camino y sigo y quiero hacer otra cosa, pero no, es que tu propósito es pescar hombres para la gloria del Señor. Y este pasaje está lleno de mucha simbología. En la orilla se encontraba una persona que ellos no sabían quién era y les gritó desde la orilla. Ya habiendo fracasado desde su pesca, estaba a 100 metros de la orilla del mar. Era, por cierto, el mar de Galilea, que es el mismo mar de Tiberio. En ese mar, 100 metros, viene un hombre y le grita, pescado. Y ellos le dicen, no. Y este hombre le dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Bueno, y ellos vienen y lanzan la red en la mano derecha y se llena de pescado, se llena de peces, ¿no? Y empiezan a pescar, que dice la palabra que fueron 153 peces. Y la red no se rompió, la red. Pero en ese momento, cuando empiezan a pescar, si uno se pone a analizarlo, si yo soy un pescador, vamos a decir, entrenado, tengo mucha experiencia, y me fui a mar adentro y no pude pescar nada. ¿Qué lógica tiene que yo ya haber llegado casi a la orilla, pues estando ya en la orilla descansando, porque estábamos cansados, qué lógica tiene echar la red allí en la orilla? O sea, como que no tiene mucha lógica, ¿no? Sin embargo, ellos eran discípulos del Señor. Es decir, en su corazón estaba sembrado el amor de Dios, lo que hizo que ellos escucharan esa palabra. Aquí en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Es decir, las ovejas reconocen la voz del Señor. Sin embargo, en ese momento, ellos vienen y lanzan la red. Me imagino que la mayoría de sus discípulos se dieron cuenta que la persona que estaba en la orilla era el Señor. No lo dijeron. Pero todavía Simón Pedro no se había dado cuenta. Y es cuando viene el hijo, el discípulo favorito, dice algunas traducciones, el discípulo favorito de Jesús, o el hijo más amado de Jesús, o el discípulo amado de Jesús. Y dice a Pedro, que es el mismo Simón Pedro, que le dice, es el Señor. Cuando le dice, es el Señor, todos se alegran. Simón Pedro se da cuenta de que está desnudo y se viste y se lanza al mar. Fíjense, hay un contexto que me gustaría resaltar aquí, que un poco lo que es el temperamento psicológico, o vamos a decir el temperamento emocional
de Pedro. Vamos a recordar un poco Simón Pedro. Simón Pedro es el hombre o el nombre de su vida secular, de su vida mundana. Cuando Jesús lo conoce, se llamaba Simón. Y luego lo llamó Pedro porque era la roca, le llamó que iba a ser la roca que iba a construir su iglesia. Sobre esa roca se va a construir su iglesia, ¿no? Entonces tenía dos nombres. Cuando Pedro se portaba mal o no estaba haciendo las cosas bien, Jesús le llamaba Simón, hijo de Jonás. Cuando nosotros regañamos a nuestros hijos de pronto, mira, Jesús Adrián, siempre le llamamos Jesús, pero mira, Jesús Adrián, ya cuando le ponemos el segundo nombre es porque hay algo que está pasando y ellos saben que está pasando algo. Entonces cuando Jesús le decía Simón, hijo de Jonás, no le llamaba Pedro, ya Pedro sabía que, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, fíjense, según la psicología, hay muchas teorías, pero esta teoría dice que hay 4 tipos de temperamento emocional. El primero es el temperamento sanguíneo. ¿Qué es una persona sanguínea? Bueno, una persona que es extrovertida, una persona muy sociable, una persona que es optimista. Nosotros a veces lo vemos, son los líderes. Vamos a decir, ahí dice que hay líderes positivos y líderes negativos. Ellos son los líderes positivos. Ellos se paran en cualquier lado, tú ves que siempre están atentos, son muy eufóricos, con mucha energía, y tú estás cargando una bombona de gas y vienes, te la quita, yo te llevo la bombona, y tienes que ir para el médico, no, yo te doy la cola, no, tranquilo, yo te llevo para el médico, y siempre son personas muy activas. Emocionalmente, son personas que están todo el tiempo, como quien dice, para adelante. Ahora tenemos el otro temperamento, que es el temperamento colérico, que son aquellos individuos que también tienen mucha energía, pero son impulsivos. No son aquellas personas que uno de repente la toca, le hace así, y ya ¿qué pasó? ¿Quiere pelear conmigo? No, por decir un ejemplo ya exagerado de la situación. Pero hay personas que son muy coléricas, que generalmente son líderes negativos. Siempre están en las reuniones o están en las iglesias, ¿no? Murmullando o murmullan. Y de pronto siempre a la defensiva, ¿no? Siempre pasa algo. Ahora está el temperamento melancólico. El temperamento melancólico son las personas introvertidas, reflexivas y sensibles, que tienden a preocuparse y a ser profundas en su pensamiento. Y por último tenemos el temperamento flemático, que son aquellos individuos muy tranquilos, equilibrados, pacíficos, que no se meten con nadie, pero tampoco opinan nada, ¿no? Personas que se quedan así tranquilitas. Tú ves que se está cayendo la pared y se cae. Ese no es mi problema, esa es la responsabilidad de la otra persona. Y esas son las personas que son flemáticas. Pero Pedro se dice que tenía un temperamento muy fuerte. Físicamente era un hombre fuerte, que agarraba las redes y bueno, las alaba. O sea, era una persona con mucho potencial, tanto físico como emocional. Y por ser muy emocional, tenía un temperamento sanguíneo, pero también tenía un temperamento colérico, ¿no? Y fíjense, el análisis de un temperamento ligado así entre sanguíneo y colérico. Las personas, como había hablado hace un rato, son muy extrovertidas, pero hay un problema, que cuando tú eres muy sanguíneo y con temperamento colérico también, cuando tú estás muy emocionado, tú haces todas las cosas. Es decir, mire, no, vamos a hacer un acto allá y vamos a alabar a Dios aquí. Y bueno, tú ves que la persona agarra la corneta, hace eso, pero cuando llega el acto, si una persona le hace una crítica de algo, esa persona se desmoraliza y le baja los niveles de acción. Generalmente las personas muy emocionales les cuesta primero perdonarse a sí mismos.
Eso es muy, pero mira, eso es algo que, y de todos tenemos algo de todas las, de todos los temperamentos, casi todos tenemos ciertos niveles, ¿no? A veces somos melancólicos, a veces somos flemáticos, pero generalmente siempre hay un temperamento que más domina. Pero a Pedro le dominaba mucho ese temperamento. Era como que estaba muy marcado por esos temperamentos. Entonces cuando Juan, que era el hombre más amado, que aparece, el mismo no se dice Juan, sino que dice el hombre, o sea, el discípulo más amado, que era Juan, le dice, es el Señor. Él no se había dado cuenta. ¿Por qué no se había dado cuenta que era el Señor? Porque internamente en su sentimiento no pudo conectarse con la voz. O sea, como una oveja de él, no pudo reconocer la voz del Señor. ¿Por qué? Porque no se había perdonado a sí mismo. Entonces vamos a recordar que Pedro negó 3 veces a Jesús. Fíjense el temperamento, ¿no? Nos negó 3 veces por miedo. Es decir, él cuando estaba Jesús, él podía hacer lo que sea con Jesús, pero como Jesús fue crucificado, se derrumbó. Y por instantes titubeó y lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Eso para él fue muy difícil de superar. Luego, otro reflejo colérico que él tuvo es que le cortó la oreja en el monte de Semaní a un siervo. Le cortó la oreja para proteger a Cristo. Pero él cuando estaba en la barca, él estaba desnudo, regresando otra vez al pasaje, y le dio pena. A él le dio pena, y esto también, esa pena es la misma pena del pecado que sintió Adán en el capítulo número 3, versículo 7, cuando abrieron los ojos y se dieron cuenta, después de haber pecado, después de haber comido de la manzana, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Ve? Y no podían hablar desnudos delante del Señor, o sea, no podían que el Señor los viera desnudos. Entonces empezaron a agarrar hojas y hacerse una ropa. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese temperamento colérico que hace que nos ceguemos y no podamos escuchar en algún momento determinado la voz del Señor? ¿O quienes de nosotros no se perdonan sus propios pecados? Nosotros tenemos que perdonar nuestros propios pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Es Dios. No somos nosotros. Pero a veces nosotros mismos no podemos perdonar nuestros propios errores. Yo, por ejemplo, a veces soy como que muy exigente conmigo mismo, lo reconozco. A veces yo estoy haciendo algo y me equivoco, dígame tocando guitarra, que yo esté en un concierto y me equivoco una nota. Mira, ¿cómo? O sea, ¿cuánto tiempo en mi vida yo duré para poder superar eso? O sea, perdonarme a mí mismo y entender que soy un ser humano y que el ser humano se tiene que equivocar, es normal que se equivoque. Nosotros somos errantes, no somos perfectos. Aunque Cristo sí es perfecto, somos hechos a la semejanza de Dios, pero nosotros no somos perfectos, los seres humanos no somos perfectos. Entonces, es muy interesante, volviendo al tema de la conexión espiritual que tenía Juan en ese momento, que se dio cuenta que era el Señor. Y aparte de que Dios reconoce, como conocemos como ovejas la voz del Señor, ¿cuál es el principal, vamos a decir, la principal conexión que a nosotros nos enlaza a Dios? Vamos a ver, ¿cuál es esa principal conexión? Es una sola palabra, la oración. Bien, vamos a analizar la oración. Si nosotros oramos todos los días,
y a veces sentimos que traen las redes por aquí, lanzamos redes por allá. Pero a veces esa oración no llega a ningún lado. O sea, siento, no sé si les ha pasado que a veces oran por algo, oran, y a veces no se dan las cosas. Fíjense lo que dice aquí el texto. Fíjense, aquí dice que en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Después hay otro que dice, en Mateo, o sea, en Marcos 12, 30 a 31, y amarás a tu Señor, o sea, y amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón. Fíjense, nosotros podemos orar, pero primero Dios nos amó a nosotros, eso está en Juan también, se me fue la cita bíblica, pero primero Dios nos amó a nosotros. Ahora, el amor es lo que a nosotros nos hace conectarnos con el Señor, porque Él te ama antes de que hayas nacido. Él ya te ama. Y ese amor ya lo tenemos en nuestro corazón. Pero ese amor es retribuido. Ustedes le aman al Señor. Nosotros le amamos al Señor. Yo le amo al Señor. ¿En qué intensidad es? Amas al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Por encima de tu carro, por encima de tu casa, por encima de tus hijos, de tu mamá, de tu papá. Entonces, tampoco es un tema de oración. Es que tienen que tener amor en la oración, amor en la acción. Y ese amor se refleja con qué? Se refleja con gratitud, con alabanza. Porque a veces también oramos solamente para pedir, Dios, dame, tengo este problema, ayúdame. Pero le estamos alabando al Señor. Entonces, es importante reflexionar sobre eso. Bueno, entonces llegan los discípulos y traen la barca. Jesús les dice que traigan los peces, desayuno. Y luego de desayunar, dice la palabra en el versículo número 15, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le responde, apacigua a mi cordero. Luego Jesús le volvió a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Ahora, apacigua a mi cordero, cuida a mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor allí? ¿Quién es mayor, la oveja o el cordero? Vamos a analizar esto. La oveja es la mamá del cordero. El cordero es más pequeño, o sea, es el que está naciendo. Entonces, cuando simbólicamente Jesús le dice, cuida a mis corderos, le está diciendo, o apacigua a mis corderos, dependiendo de la traducción que lea, le está diciendo, cuida a los que están llegando, a los que están conociendo la palabra, a los que están conociendo a Jesús. O ayúdalos a los que no conocen a Jesucristo, tráelos a la iglesia. Eso es lo que quiere decir, cuida a los corderos. Ahora, cuando dice cuida a las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas somos nosotros. Somos personas que, aunque creemos en Cristo, venimos a una iglesia, también tenemos debilidades.
Porque fíjense que esto también es importante, que uno lo escucha mucho en la calle. Nosotros tenemos debilidades y somos cristianos, y la gente de la calle sabe que somos cristianos, y a veces vienen y dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿No? Cuando uno de pronto comete un error, porque uno es ser humano, entonces dice, ay, ¿eso qué es evangélico? Y tú lo ves ahí en la iglesia, tocando el piano, tocando la guitarra, agarrando la computadora de la iglesia, predicando, sirviendo a la Santa Cena, ¿no? Entonces, nosotros somos humanos, somos seres humanos, somos ovejas. Y eso es un poco mensaje también de que Pedro, aunque tenía muchos defectos, siempre Dios estuvo allí, Cristo estuvo allí para hacerlo primero, entrar en carril, pero siempre lo amó, ¿no? Y nunca, o sea, le dijo, mira, tú no vas a ser más discípulo mío, más bien al revés. Le dijo, sobre ti edificaré la iglesia. Bueno, entonces, por tercera vez viene Jesús y le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, no está traduciendo, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro le triste, fíjense, Pedro triste, mira como dice el texto, dice Pedro triste, porque le había preguntado por tercera vez. ¿Por qué se entristeció Pedro? Por su temperamento. Por su temperamento. ¿Ves? Porque ¿qué les pasa a las personas cuando son muy emocionales? Bueno, que siempre andan con la dopamina al millón. O sea, la dopamina es una sustancia que está en el cuerpo de la satisfacción. Y cuando una persona es muy anímica y hace muchas actividades y le gusta que quede bien la actividad y hacen esto y hacen lo otro, se acostumbran a estar con la dopamina muy alta y tienen, en el cerebro tienen esos niveles grandes, como consumir azúcar todo el tiempo, estar todo el tiempo con un caramelo. Esas personas que están con un caramelo se sienten todo el tiempo bien, pero saben que se están dañando por tanto dulce, ¿no? Porque el dulce también hace mal. ¿Ves? Eso a mí me pasaba mucho con la música, cuando yo tocaba guitarra, yo sentía aquí arriba la dopamina por aquí arriba. Pero si me equivocaba una nota, para el piso. Ya después me costaba levantar. Y eso le pasaba mucho a Pedro. Pedro hacía muchas cosas, pero cuando erraba y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Tú te imaginas que Dios te diga a ti, aléjate de mí, Satanás? Cuando Pedro intentó en Marcos, se me olvidó un poco el versículo en este momento, pero en Marcos viene y le dice cuando Cristo iba a ser crucificado, y Pedro se opuso y le dijo, no, maestro, no te vayas, no puedo permitir eso, y se opuso. Prácticamente le trancó el paso. Y viene Cristo, me imagino que le levantó la mano y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Tú te imaginas recuperarse de eso? Yo no me pudiese recuperar de eso. O sea, si Cristo me dice a mí, aléjate de mí, Satanás, oye, eso para mí sería, yo no me pudiese recuperar de eso. Pero Pedro no era cualquier persona. Imagínense la confianza que tenía Cristo sobre Pedro para edificar la iglesia. Porque Pedro era un líder y era el líder de los apóstoles. A pesar que Juan siempre estuvo allí con Cristo también, pero Juan de pronto no tenía la fuerza que tenía Pedro, porque a Pedro hablaba y todo el mundo lo escuchaba. Pedro decía algo y Pedro lo seguía. Pero entonces en esta tercera pregunta viene Pedro triste porque le había preguntado por tercera vez si quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió,
cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Aquí hay un comentario extra del evangelista Juan que dice: al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Vamos a recordar un poco la historia, y esto también nos hace entender a nosotros que este capítulo número 21 fue escrito pero muy posterior a que cuando Pedro falleció, ¿no? Me imagino que Juan estaba muy anciano cuando escribió este último capítulo, porque inclusive los estudios teológicos dicen que del capítulo 20 al 21 hay unas ciertas diferencias a nivel lingüístico, ¿no? a nivel de lo que es la redacción del texto. Es decir, seguramente Juan escribió el Evangelio durante una larga trayectoria. Y en esos últimos años ya habían acontecido algunas cosas que él las aclaró y las reflexionó. Y una de esas cosas que causa la relación es que Jesús le pregunta 3 veces también a Juan si me ama. Y de alguna manera con esas 3 preguntas también le está perdonando las 3 veces que Juan lo negó. Y bueno, recordemos que Juan fue crucificado, perdón, Pedro ya fue crucificado ya bien, y él dijo: mire, yo no soy quien para que me crucifiquen, igual que el Señor, y pidió que se le crucificara al revés. Cuenta la historia. Y bueno, hermanos, por más que busquemos en los textos bíblicos mensajes para una buena conclusión, yo les pudiese decir: lo que he traído hoy para acá, el mensaje más fuerte, es primero el perdón de Dios. Dios a nosotros nos perdona como tú eres, nos acepta como tú eres, nos acepta tal cual. Es decir, porque hayas hecho algo no significa que te vayas a apartar del camino de Dios, porque no eres digno, no, al revés. O sea, si tú tienes algún problema, más bien acércate más al Señor, porque el Señor es el que te va a perdonar. El Señor tiene un propósito en tu vida, y ese propósito de pronto tú no lo ves ahorita, pero más adelante lo vas a ver. Y lo otro es el amor al Señor. Cuando estés orando, mire tu amor. Ora con amor, quiérele al Señor, ámale al Señor. Porque en la oración está la clave, pero una oración sin amor no es oración. Una oración solamente para pedir, no es oración. Y en la oración debe estar la fuerza del amor, la fuerza de la alabanza, la fuerza de pedir perdón, la fuerza de dar gracias por lo que Dios te da. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento. Esperamos que nos ayudes a lanzar las redes en el mar de la vida donde debemos hacerlo. Reconocemos tu gloria, reconocemos que eres tú, Señor, el único que puedes canalizar nuestras vidas, el único que nos puedes dar abundancia. Señor, tú eres el único. Reconocemos que el amor que tú nos tienes es infinito, y queremos también agradecer y expresar nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a poder sentir tu unción, que tu unción nos caiga encima y ese amor hacia ti pueda florecer. Y para eso necesitamos que nos limpie, nos limpie de cuerpo, de alma y de espíritu. Oh Padre amado,
Te agradecemos, te queremos, te alabamos. Te pedimos que nos lleves a nuestras casas, Señor, con un cambio, con una reflexión. Te pedimos ser renovados, Señor. Renovados y tener un propósito, Señor. Poder reconocer nuestro propósito en la familia, como iglesia, como personas de la sociedad. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.